Las manos de María sabían sanar. Como fisioterapeuta, pasaba sus días reparando músculos tensos, alineando vértebras y devolviendo el movimiento a cuerpos que lo habían perdido. Eran manos fuertes, seguras, que transmitían una calma que la mayoría de sus pacientes envidiaba. Sin embargo, esas mismas manos eran incapaces de remendar las fracturas de su propio hogar. A sus 38 años vivía en una contradicción silenciosa. Era una experta en curar el dolor ajeno, pero una novata en gestionar el season 60 propio. El abismo en su casa tenía nombre y apellido: Octavio, su esposo. Y también lo tenía la distancia que crecía día a día con su hijastra, a quien había criado desde niña con un amor genuino y discreto. A pesar de los años, seguía sintiéndose como una invitada en su propia familia, una pieza funcional, pero nunca esencial. Afuera, la Ciudad de México se vestía de Navidad. Las calles del barrio bullían con luces parpadeantes. El aroma a ponche y buñuelos flotaba en el aire frío, y las flores de Nochebuena teñían de rojo cada esquina. Era una época que gritaba familia, unión, pertenencia, pero dentro de su moderno y minimalista apartamento, el ambiente era gélido. El árbol de Navidad, que María había decorado con esmero y una esperanza casi infantil, parecía un monumento a una felicidad que ya no existía. Cada esfera brillante reflejaba un vacío. La rutina se había convertido en su refugio. Por las mañanas se aferraba a los horarios de sus pacientes, a sus historias de recuperación. Escuchaba sus progresos, celebraba sus pequeñas victorias y se sentía útil, necesaria. La paciencia es clave, Roberto. El cuerpo tiene memoria, pero necesita tiempo para reescribir sus hábitos. Le decía a un hombre mayor que se recuperaba de una cirugía de cadera. Al decirlo, una ironía amarga le arañaba la garganta. ¿Cuánto tiempo necesitaba su propia vida para sanar? Los signos de que algo se rompía de forma definitiva estaban ahí, como fisuras en una pared que uno prefiere ignorar. Octavio llegaba cada vez más tarde, con la excusa del trabajo de fin de año. Sus conversaciones eran meros intercambios de información. Pagué la luz. Hay que comprar leche. Mañana tengo una cena. El afecto se había evaporado, dejando solo una cortesía tensa. A veces, María lo sorprendía sonriendo a la pantalla de su celular, una sonrisa que ya no le pertenecía a ella. Cuando le preguntaba con quién hablaba, él respondía con un cortante: cosas del trabajo. Su hijastra, Sofía, vivía en su propio universo digital. A sus 16 años, la comunicación se limitaba a monosílabos. María intentaba conectar, le compraba su postre favorito, le preguntaba por sus amigas, por la escuela. Bien, normal, no sé. Las respuestas eran muros. Una tarde, mientras decoraban el árbol, María le entregó un adorno que habían comprado juntas años atrás. Sofía lo tomó sin mirarla, con los audífonos puestos, mientras hablaba por teléfono. Sí, mamá, te marco más tarde. Estoy ocupada. La palabra mamá, dirigida a otra mujer, resonó en el silencio del apartamento como un portazo. María se decía a sí misma que era una fase. El estrés de las fiestas, la presión laboral, la adolescencia. Buscaba excusas para no enfrentar la verdad. Su lugar en esa casa siempre había sido temporal. Se aferraba a los recuerdos, a los primeros años de su matrimonio, cuando Octavio la miraba como si fuera el centro de su mundo. Recordaba la tarde en que le dijo que no aceptaría la oferta de trabajo en aquella prestigiosa clínica de Kioto. Mi lugar está aquí, con ustedes, le había dicho, convencida. Octavio la había abrazado, diciéndole que era la mejor decisión. ¿Lo fue? La pregunta flotaba en su mente, cada vez con más frecuencia. Una noche, mientras preparaba la cena, escuchó a Octavio hablar por teléfono en la otra habitación. Su voz era baja, casi un susurro, pero cargada de una intimidad que le heló la sangre. No entendió las palabras, pero reconoció el tono.
Era el tono que usaba con ella al principio, lleno de promesas y secretos compartidos. Sintió un peso en el pecho, una opresión que le dificultaba respirar. Cuando él salió de la habitación, su rostro era una máscara de indiferencia. ¿Todo bien?, preguntó ella, con la voz más firme de lo que se sentía. Sí, claro. Mucho trabajo, respondió él, sin mirarla a los ojos. Ella no insistió. ¿Para qué? La batalla ya estaba perdida, solo que aún no sabía cuándo se firmaría la rendición. Los días previos a la Navidad se volvieron una tortura. Las llamadas de amigos y familiares eran un campo minado. ¿Qué van a hacer para Nochebuena? ¿Ya tienen listos los regalos? María inventaba planes, mentía con una sonrisa forzada, sentía la lástima en la voz de su hermana al otro lado de la línea. Se sentía como una actriz en una obra cuyo final trágico ya conocía. Intentó un último esfuerzo, un acto desesperado por mantener la ilusión de normalidad. Compró boletos para un concierto navideño, el favorito de Sofía, cuando era más pequeña. Se los mostró a Octavio durante la cena. Pensé que podríamos ir los tres, como antes, dijo, con un nudo en la garganta. Octavio miró los boletos sin interés. No creo que pueda. Tengo mucho que cerrar en la oficina. Sofía ni siquiera levantó la vista de su celular. ¡Qué flojera! Las palabras cayeron sobre la mesa, junto a la comida que se enfriaba. María sintió como su última pizca de esperanza se desvanecía. Recogió los platos en silencio, con la mirada fija en el suelo para que no vieran las lágrimas que empezaban a acumularse en sus ojos. Esa noche no pudo dormir. Se quedó sentada en la sala, a oscuras, mirando las luces intermitentes del árbol. Cada destello era un recordatorio de los años invertidos, del amor entregado sin recibir mucho a cambio, del sacrificio de sus propios sueños por construir un hogar que ahora se desmoronaba. Se dio cuenta de que había pasado demasiado tiempo tratando de sanar una herida que nunca fue suya, intentando llenar un vacío que le pertenecía a otra persona, y en el proceso se había vaciado a sí misma. A la mañana siguiente, una tarde gris y fría, a solo unos días de la Navidad, regresó del trabajo más temprano de lo habitual. Sintió un silencio extraño al entrar, una quietud antinatural. No era el silencio habitual de la indiferencia, era un silencio de ausencia. Su corazón empezó a latir con fuerza. Caminó hacia la sala y se detuvo en seco. 2 maletas, perfectamente hechas, estaban junto a la puerta. Eran las de Octavio y Sofía. El aire se volvió denso, pesado, casi irrespirable. El final no iba a ser una discusión, ni siquiera una conversación. Iba a ser una emboscada. Octavio estaba de pie junto a las maletas, con el abrigo puesto, como si fuera un extraño que hubiera entrado por error. Sofía, a su lado, miraba el suelo, con los audífonos como un escudo contra el mundo. María sintió que sus pulmones se negaban a funcionar. El aire se había vuelto veneno. ¿Qué es esto?, logró preguntar. Su voz sonó ajena, un susurro frágil en el silencio sepulcral. Octavio la miró y en sus ojos no había culpa ni tristeza, solo una fría y dura resolución. Nos vamos a pasar la Navidad con Claudia. El nombre de su exesposa, la madre biológica de Sofía, cayó como una piedra en un pozo sin fondo. María sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Él suspiró, un gesto de impaciencia, como si le estuviera explicando algo obvio a una niña. Ella necesita a su verdadera madre. La frase fue una cuchillada precisa, directa al corazón de cada sacrificio, de cada noche en vela, de cada almuerzo empacado, de cada lágrima secada. María se tambaleó, apoyándose en la pared para no caer. ¿Y yo? ¿Yo qué soy? Su voz se quebró. Octavio la miró por última vez, su rostro una máscara de indiferencia. Si no te gusta, divórciate. No fue una sugerencia. Fue un ultimátum, un despido. El sonido de la puerta al cerrarse resonó como un disparo en el apartamento ahora vacío. El eco cesó,
mezcló con el zumbido de las luces del árbol de Navidad, que seguían parpadeando ajenas a la devastación. María se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo frío. Se abrazó las rodillas, temblando, no de frío, sino de un dolor tan profundo que le robaba el aliento. Había sido borrada de su propia vida con una sola frase. Los primeros días fueron un limbo, un infierno silencioso. El apartamento, antes su refugio, se convirtió en una celda llena de fantasmas. Cada objeto le gritaba su fracaso. La taza de café que él usaba cada mañana, el libro que Sofía había dejado en el sofá, el aroma persistente de su perfume en el closet. Se movía como una autómata, atrapada en un bucle de incredulidad y humillación. Las llamadas de amigos y familiares eran una tortura. Felices fiestas, María. ¿Qué tal los preparativos? Todo bien, muy ocupados, mentía, con la garganta apretada, sintiendo la lástima al otro lado de la línea. Colgaba el teléfono y el silencio volvía a caer sobre ella, más pesado que antes. Caminaba por las calles de una ciudad que celebraba la unión que a ella le habían arrancado. Veía familias riendo, parejas tomadas de la mano, y sentía una mezcla de envidia y rabia. ¿Por qué ellos sí? ¿Qué había hecho mal? Se había entregado por completo, había puesto sus sueños en pausa por construir un hogar que resultó ser de arena. La tristeza empezó a dar paso a una ira sorda, una chispa de dignidad que se negaba a extinguirse bajo el peso de la humillación. No era solo dolor lo que sentía, era furia. Una noche, mientras revolvía cajas viejas buscando algo, cualquier cosa que la distrajera, sus dedos tropezaron con un sobre amarillento. Lo abrió. Dentro estaba la carta de oferta de una prestigiosa clínica de rehabilitación en Kioto, la oportunidad que había rechazado hacía años. «Mi lugar está aquí, con ustedes», había dicho. Qué ilusa. Miró la carta, las palabras en inglés prometiendo un futuro que había sacrificado por una ilusión, y en ese momento, algo. Dentro de ella hizo clic. El dolor no desapareció, pero se transformó. Se convirtió en combustible. Se levantó del suelo, caminó hacia el teléfono con una determinación que no había sentido en años. Buscó el número en la carta. Sus manos ya no temblaban. Marcó. Del otro lado, una voz amable contestó en japonés. María respiró hondo y con un inglés que sonaba más seguro de lo que se sentía, preguntó por el director. Cuando finalmente lo tuvo en la línea, fue directa. «Mi nombre es María Rojas. Hace unos años me ofrecieron un puesto en su clínica. Sé que ha pasado mucho tiempo, pero ¿la oferta sigue en pie?» Hubo una pausa que pareció durar una eternidad. Y luego, la respuesta que cambiaría todo. La semana siguiente fue un torbellino de actividad febril. María no se dio tiempo para pensar, solo para actuar. Llamó a una empresa de mudanzas para que se llevaran los muebles. Puso en venta el apartamento. Canceló las cuentas conjuntas. Empacó su vida en 2 maletas, no con la tristeza de una despedida, sino con la euforia de una liberación. Cada caja que sellaba era un adiós a la mujer sumisa que había sido. Cada trámite que completaba era un paso hacia la mujer que estaba a punto de ser. Sus amigos la miraban con una mezcla de preocupación y admiración. «¿Estás segura, María? ¿Irte a Japón así de repente?» «Nunca he estado más segura de algo en mi vida», respondía ella. Y por primera vez en mucho tiempo, su sonrisa llegaba a sus ojos. No era un escape, era una recuperación. Estaba reclamando su vida, su carrera, su identidad. Estaba sanando sus propias heridas con la misma paciencia y dedicación que siempre había ofrecido a sus pacientes. Estaba reescribiendo sus propios hábitos, su propia historia, y lo estaba haciendo sola. El aeropuerto de la Ciudad de México era un caos de abrazos y despedidas, un microcosmos de la alegría y la nostalgia que impregnaban el aire decembrino. María
Avanzaba entre la multitud con una calma que se sentía casi ajena a su propio cuerpo. Arrastraba una sola maleta grande y llevaba una pequeña bolsa al hombro. Era todo lo que quedaba de su vida anterior, todo lo que había decidido salvar. El resto lo había vendido, donado o tirado a la basura. El apartamento vacío, despojado de cualquier rastro de la familia que nunca fue suya, había sido el escenario de su catarsis. Durante esa última semana, se movió con la precisión de un cirujano extirpando un tumor. Cada llamada al banco para cancelar las tarjetas conjuntas, cada firma en los documentos de la inmobiliaria, cada objeto que metía en una caja de cartón, era un corte limpio, un paso necesario para sanar. No lloró. La tristeza se había solidificado en su interior, convirtiéndose en una armadura de resolución. Sus amigos, al principio, intentaron disuadirla. «¿Japón? ¿Estás loca?», le dijo su mejor amiga Laura, mientras la ayudaba a vaciar los estantes de la cocina. «Es el otro lado del mundo. Estarás sola». María la miró, sosteniendo una taza que Octavio le había regalado en su primer aniversario. La observó por un segundo, sintiendo el peso de su historia, y luego la dejó caer con cuidado en la caja de donaciones. «He estado sola aquí durante años, Laura. La diferencia es que allá no tendré que fingir que no lo estoy». Su hermana la llamó, su voz llena de una preocupación que apenas ocultaba el pánico. «¿Y si se arrepiente? ¿Y si quiere volver?» «Ese ya no es mi problema», respondió María, y el eco de su propia voz, firme y serena, la sorprendió. ¿Quién era esa mujer? No la reconocía del todo, pero le gustaba mucho. El último día en el apartamento fue el más extraño. El eco de sus pasos sobre el piso de madera era el único sonido. El lugar donde el árbol de Navidad había estado era ahora solo un espacio vacío, libre de falsas promesas. Se paró en medio de la sala, respirando el olor a limpio y a nada. Era el olor de un nuevo comienzo. No sintió nostalgia, solo una inmensa, abrumadora sensación de alivio. Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante una década y, por fin, pudiera volver a llenar sus pulmones de aire. Ahora, sentada frente a la puerta de embarque, miraba el ir y venir de la gente. Familias enteras riendo, parejas despidiéndose con besos que prometían un pronto regreso. Por primera vez, la escena no le producía dolor. Los observaba con una curiosidad casi antropológica, como si estuviera viendo una película sobre una vida que ya no le concernía. Sacó de su bolsa el viejo sobre con la carta de Kioto. Estaba arrugado, manchado por el tiempo, pero para ella era el mapa de su tesoro, la brújula que la había guiado fuera del laberinto. El anuncio de su vuelo a Tokio resonó en los altavoces, primero en español, luego en inglés. La voz metálica parecía llamarla personalmente, invitándola a cruzar el umbral. Se levantó, ajustándose la bolsa en el hombro. Sintió una ligera vibración en su bolsillo, su celular. Lo sacó, esperando que fuera un último mensaje de buena suerte de su hermana. Pero en la pantalla brillaba el nombre de Octavio. Su corazón dio un vuelco. Una oleada de emociones contradictorias la invadió. Ira, desprecio y una estúpida y diminuta chispa de curiosidad. ¿Qué podría querer ahora? Había olvidado algo en el apartamento vacío. Quería restregarle su felicidad navideña. Dudó solo un instante. Luego, con un movimiento casi desafiante, contestó: «¿Qué quieres?», dijo, su voz desprovista de cualquier emoción. Al otro lado de la línea, no escuchó la voz arrogante y fría que recordaba. Escuchó el sonido de un hombre roto, un torbellino de pánico y desesperación. «María, María, tienes que volver», suplicó él, su voz quebrada por sollozos ahogados. El ruido de fondo era el de un aeropuerto, pero uno lleno de caos y llanto. Ella no apareció. Claudia nos dejó plantados. No contestó el teléfono, simplemente no vino. María se quedó inmóvil,
con el pasaporte en una mano y el teléfono en la otra. El mundo a su alrededor pareció detenerse. «Sofía», continuó Octavio, su voz apenas un susurro desgarrado. «Mi hija no deja de llorar. Pregunta por ti. Dice que quiere a su verdadera madre, y esa eres tú. Por favor, Marías, ¿dónde estás?». La frase «su verdadera madre» retumbó en su cabeza, la misma daga, pero ahora usada como un ruego desesperado. Miró hacia el frente, al tablero de salidas donde las letras verdes de su destino, Tokio, parpadeaban como una promesa. Su futuro la estaba llamando. Por primera vez en su vida, el poder de sanar o de abandonar para siempre, de reparar o de romper definitivamente, estaba por completo en sus manos. Última llamada para los pasajeros del vuelo 787 con destino a Tokio. La voz del altavoz se mezcló con los sollozos de Octavio al otro lado de la línea, dejándola suspendida en un instante eterno, ante la decisión más importante de su vida. La voz metálica del altavoz, fría e impersonal, se entrelazaba con los sollozos rotos de Octavio al otro lado de la línea. Última llamada era un coro disonante, una sinfonía del caos que se había convertido en su vida. María se quedó clavada en el sitio, el pasaporte en una mano, el teléfono en la otra. Eran dos mundos, dos futuros posibles, y ella estaba en el epicentro del temblor. «¿Me escuchaste, María? Sofía te necesita». La desesperación en la voz de Octavio era un veneno que intentaba colarse de nuevo en sus venas. «Ella necesita a su verdadera madre». La frase resonó en su mente, no como un eco, sino como una explosión. La misma frase, la daga que él había usado para desterrarla ahora, era el anzuelo con el que intentaba recuperarla. La ironía era tan amarga que casi pudo saborearla. Sintió una oleada de furia helada recorrerle el cuerpo, una lucidez cortante que silenció el ruido del aeropuerto y los ruegos de su exmarido. Una imagen fugaz de Sofía, con sus 16 años y su fragilidad disfrazada de indiferencia, le cruzó la mente. Sintió una punzada de la vieja costumbre, del instinto de protegerla, de correr a secar sus lágrimas como había hecho tantas veces. ¿Estaría realmente llorando por ella? ¿O lloraba por el abandono de una madre que nunca había estado y que ahora, una vez más, la había decepcionado? Pero, ¿qué le pedía realmente Octavio? No le pedía perdón, no le pedía que volviera por ser ella, por amarla, le pedía que volviera a ser la solución, la pieza funcional que arreglaba los desastres. La cuidadora de guardia. La llamaba ahora, no porque la extrañara, sino porque su plan B había fallado estrepitosamente y necesitaba que alguien limpiara los pedazos. Miró la pantalla de su teléfono, el nombre de Octavio parpadeando como una advertencia. Luego levantó la vista hacia el tablero de salidas. Tokio. Las letras verdes eran un faro en la niebla. No era solo un destino, era una promesa. Era la clínica de vanguardia, el respeto profesional que había anhelado, las calles de una ciudad fascinante que había soñado recorrer. Era la vida que había puesto en pausa por un amor que resultó ser una mentira. Era su dignidad esperándola en una puerta de embarque. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire reciclado del aeropuerto, que para ella olía a libertad. El temblor de sus manos había desaparecido. El nudo en su garganta se había disuelto. En su lugar había una calma de acero. «Octavio», dijo, y su propia voz la sorprendió por su serenidad. Era la voz de una médica dando un diagnóstico final, sin sentimentalismos, solo con la verdad. «Yo ya no soy la solución a tus problemas». Hubo un silencio al otro lado, un silencio de incredulidad. Pudo imaginar su rostro, la confusión dando paso a la ira. «Pero, Sofía», empezó a decir él, intentando usar su última carta. «Sofía tiene a su padre», lo interrumpió ella, con una firmeza que sellaba cualquier discusión. «Es hora de que actúes como tal». Y sin esperar respuesta, colgó.
El sonido del final de la llamada fue el más liberador que había escuchado en su vida. Luego, con un movimiento deliberado, apagó el teléfono y lo guardó en el fondo de su bolso. Cerró la cremallera. Un acto simple, pero cargado de un simbolismo absoluto. Estaba cerrando un capítulo. Estaba desconectándose del pasado. Se giró y empezó a caminar hacia la puerta de embarque. No miró hacia atrás. Cada paso sobre el suelo brillante del aeropuerto era más ligero que el anterior. El peso de una vida que no era suya, de una familia que la usó como un remiendo, se estaba desprendiendo de sus hombros. La gente a su alrededor se movía con prisa, cada uno inmerso en su propia historia de llegadas y partidas. Por primera vez, ella era la protagonista indiscutible de la suya. Le entregó su pasaporte y su boleto al agente de la aerolínea. Él le sonrió con una cortesía profesional. Ella le devolvió la sonrisa, y fue una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo. Una sonrisa que no ocultaba nada. Mientras caminaba por el túnel que la llevaría al avión, una certeza la inundó. No era una huida, era un regreso a sí misma. La mujer que había sacrificado sus sueños por un hogar prestado había muerto en la sala de ese apartamento vacío. La mujer que ahora abordaba ese avión estaba a punto de nacer, y su primer aliento lo tomaría a 10.000 metros de altura, volando hacia el sol naciente, hacia su propia vida. La voz metálica del altavoz, fría e impersonal, se entrelazaba con los sollozos rotos de Octavio al otro lado de la línea. Última llamada. Era un coro disonante, una sinfonía del caos que se había convertido en su vida. María se quedó clavada en el sitio, el pasaporte en una mano, el teléfono en la otra. Eran dos mundos, dos futuros posibles, y ella estaba en el epicentro del temblor. ¿Me escuchaste, María? Sofía te necesita. La desesperación en la voz de Octavio era un veneno que intentaba colarse de nuevo en sus venas. Ella necesita a su verdadera madre. La frase resonó en su mente, no como un eco, sino como una explosión. La misma frase. La daga que él había usado para desterrarla ahora era el anzuelo con el que intentaba recuperarla. La ironía era tan amarga que casi pudo saborearla. Sintió una oleada de furia helada recorrerle el cuerpo, una lucidez cortante que silenció el ruido del aeropuerto y los ruegos de su exmarido. Una imagen fugaz de Sofía, con sus 16 años y su fragilidad disfrazada de indiferencia, le cruzó la mente. Sintió una punzada de la vieja costumbre, del instinto de protegerla, de correr a secar sus lágrimas como había hecho tantas veces. ¿Estaría realmente llorando por ella? ¿O lloraba por el abandono de una madre que nunca había estado y que ahora, una vez más, la había decepcionado? Pero, ¿qué le pedía realmente Octavio? No le pedía perdón. No le pedía que volviera por ser ella, por amarla. Le pedía que volviera a ser la solución, la pieza funcional que arreglaba los desastres, la cuidadora de guardia. La llamaba ahora, no porque la extrañara, sino porque su plan B había fallado estrepitosamente y necesitaba que alguien limpiara los pedazos. Miró la pantalla de su teléfono, el nombre de Octavio parpadeando como una advertencia. Luego levantó la vista hacia el tablero de salidas. Tokio. Las letras verdes eran un faro en la niebla. No era solo un destino, era una promesa. Era la clínica de vanguardia, el respeto profesional que había anhelado, las calles de una ciudad fascinante que había soñado recorrer. Era la vida que había puesto en pausa por un amor que resultó ser una mentira. Era su dignidad esperándola en una puerta de embarque. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire reciclado del aeropuerto, que para ella olía a libertad. El temblor de sus manos había desaparecido. El nudo en su garganta se había disuelto. En su lugar había una calma de acero. Octavio, dijo, y su propia voz la sorprendió por su serenidad.
Era la voz de una médica dando un diagnóstico final, sin sentimentalismos, solo con la verdad. Yo ya no soy la solución a tus problemas. Hubo un silencio. Al otro lado, un silencio de incredulidad. Pudo imaginar su rostro, la confusión dando paso a la ira. Pero Sofía, empezó a decir él, intentando usar su última carta. Sofía tiene a su padre, lo interrumpió ella, con una firmeza que sellaba cualquier discusión. Es hora de que actúes como tal. Y sin esperar respuesta, colgó. El sonido del final de la llamada fue el más liberador que había escuchado en su vida. Luego, con un movimiento deliberado, apagó el teléfono y lo guardó en el fondo de su bolso. Cerró la cremallera. Un acto simple, pero cargado de un simbolismo absoluto. Estaba cerrando un capítulo. Estaba desconectándose del pasado. Se giró y empezó a caminar hacia la puerta de embarque. No miró hacia atrás. Cada paso sobre el suelo brillante del aeropuerto era más ligero que el anterior. El peso de una vida que no era suya, de una familia que la usó como un remiendo, se estaba desprendiendo de sus hombros. La gente a su alrededor se movía con prisa, cada uno inmerso en su propia historia de llegadas y partidas. Por primera vez, ella era la protagonista indiscutible de la suya. Le entregó su pasaporte y su boleto al agente de la aerolínea. Él le sonrió con una cortesía profesional. Ella le devolvió la sonrisa, y fue una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo. Una sonrisa que no ocultaba nada. Mientras caminaba por el túnel que la llevaría al avión, una certeza la inundó. No era una huida, era un regreso a sí misma. La mujer que había sacrificado sus sueños por un hogar prestado había muerto en la sala de ese apartamento vacío. La mujer que ahora abordaba ese avión estaba a punto de nacer, y su primer aliento lo tomaría a 10.000 metros de altura, volando hacia el sol naciente, hacia su propia vida, 2 años después. El aire de Kioto olía a lluvia y a tierra húmeda. Desde la ventana de su consultorio, en el piso más alto de la clínica, María observaba un jardín zen. La arena blanca, rastrillada en ondas perfectas alrededor de rocas, encubiertas de musgo, era un mapa de la serenidad que ahora sentía por dentro. El silencio en la clínica no era de ausencia, como en su antiguo apartamento, sino de concentración y respeto. Un silencio que sanaba. Vestía una túnica blanca, sencilla y elegante, el uniforme de los terapeutas senior. Sus manos, aquellas que una vez intentaron remendar las fracturas de un hogar ajeno, ahora se movían con una precisión renovada. Guiaban el brazo de un joven violinista, un prodigio cuya carrera casi se vio truncada por un accidente. Más lento, le decía en un japonés que ya fluía con naturalidad. Siente cómo el músculo responde. No lo fuerces, escúchalo. El joven la miraba con una gratitud que iba más allá de las palabras. Aquí, María no era una pieza funcional, era una autoridad. Sus colegas la llamaban Rojas Sensei, un título de respeto que se había ganado con su talento y su dedicación incansable. Su opinión era buscada, sus diagnósticos valorados. Había encontrado no solo un trabajo, sino una vocación que le fue devuelta. Su apartamento era pequeño, luminoso, con muebles de madera clara y un solo grabado en la pared que mostraba el monte Fuji. Cada objeto, desde la tetera de cerámica hasta los libros apilados junto a su futón, había sido elegido por ella. Era un espacio que reflejaba su esencia, no las expectativas de otros. Por las tardes, después del trabajo, a veces se sentaba en el suelo, junto a la ventana, y simplemente respiraba. Ya no sentía la necesidad de llenar el silencio. El silencio se había convertido en su amigo. Una tarde, mientras caminaba de regreso a casa, las tiendas empezaban a llenarse de adornos navideños. Vio un pequeño árbol con luces intermitentes en un escaparate.
Por un instante, la imagen de su sala en México, con aquel árbol que parecía un monumento al fracaso, cruzó su mente. Pero no sintió dolor. Sintió una serena distancia, como si estuviera viendo una escena de la vida de otra persona. Una mujer que ella solía conocer, pero que ya no existía. Había aprendido que la verdadera soledad no era estar sin compañía, sino estar con las personas equivocadas. Aquí había construido una red de afectos tranquilos y sólidos, cenas con sus colegas, excursiones de fin de semana a los templos cercanos con una amiga que conoció en sus clases de japonés. Eran lazos basados en el respeto mutuo y los intereses compartidos, no en la necesidad o la dependencia. Su independencia no era solo emocional, sino también financiera. El sueldo que ganaba le permitía vivir cómodamente y ahorrar. Por primera vez en su vida, no tenía que consultar con nadie para comprar un boleto de avión, para inscribirse en un curso de caligrafía o para donar a una causa en la que creía. Esa libertad era un bálsamo, una confirmación diaria de que la decisión que tomó en aquel aeropuerto, con el corazón en la garganta, había sido la correcta. Nunca volvió a saber de Octavio. Después de aquella llamada, cambió su número. Cortó el último hilo que la ataba a un pasado que ya no le pertenecía. A veces se preguntaba por Sofía y una pequeña punzada de melancolía la visitaba. Le deseaba lo mejor. Desde la distancia, sabía que su papel en la vida de la joven había terminado y que intentar forzarlo solo habría causado más dolor. Su partida no fue un acto de abandono, sino el acto final de amor propio que le debía a la mujer que había sacrificado todo. María había transformado el dolor en sabiduría. Comprendió que su mayor fortaleza no era sanar a los demás, sino su capacidad para sanarse a sí misma. Las cicatrices de su pasado no habían desaparecido, pero ya no dolían al tacto. Se habían convertido en parte de su historia, en el recordatorio de la fuerza que no sabía que poseía, porque a veces el universo te empuja al abismo no para destruirte, sino para que descubras que tienes alas. A veces, perder lo que creías que era tu hogar es la única manera de encontrar el camino de vuelta a ti misma. Y reconstruir una vida desde los escombros no es una tragedia, es la más grande de las victorias. Es la prueba de que incluso después de la noche más oscura, siempre, siempre vuelve a salir el sol. Comente de qué país está viendo este video. Y si quiere escuchar más historias de coraje y renacimiento, suscríbase al canal.